Bancadas se unen y declaran persona no grata a Daniel Quintero Calle tras haber izado la bandera colombiana en territorio peruano. La moción fue presentada por la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular. Esta mañana me corresponde sustentar una moción de orden del día que representa la defensa de un principio fundamental para nuestro país: la soberanía e integridad territorial del Estado peruano. Como es de conocimiento público, el ciudadano colombiano Daniel Quintero Calle, precandidato presidencial en su país y ex alcalde de Medellín, protagonizó un acto de abierta provocación. Izó la bandera de Colombia en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, en Loreto. Un gesto que pretende reescribir la historia y los tratados que desde hace décadas, presidente, definen con absoluta claridad nuestra frontera amazónica. En realidad, lo único que logró Quintero fue exhibir un nacionalismo de utilería, de esos que se agitan en campaña electoral cuando se quiere desviar la atención de los verdaderos problemas de su país. El presidente Petro parece tener como política exterior a la diplomacia del espectáculo, esa que no resuelve los problemas de hambre, inseguridad o corrupción en sus países, pero que se alimenta ondeando banderas en territorio ajeno, tratando de reescribir tratados y fronteras. A ello debemos señalarles que no se gobierna con gestos para la prensa, sino que se respeta el derecho internacional y los tratados, que les guste o no, se cumplen a cabalidad. Nuestra Constitución, en el artículo 44, presidente, es absolutamente clara: defender la soberanía nacional y garantizar la integridad del territorio es un deber primordial del Estado. El derecho internacional también es claro: ningún particular ni autoridad extranjera puede realizar actos de jurisdicción en territorio ajeno sin consentimiento expreso. Por eso la presente moción, presidente, señores congresistas, propone rechazar y condenar el acto provocador de Quintero, declararlo persona non grata en el Perú, exhortar al Ejecutivo a prohibir su ingreso al territorio nacional y respaldar absolutamente las acciones diplomáticas de la Cancillería en defensa de nuestra soberanía. No se trata de hostilidad hacia el pueblo colombiano, con el que nos unen lazos históricos de hermandad y de fraternidad, sino de dejar en claro que la soberanía del Perú no se discute, no se negocia y mucho menos se utiliza como un accesorio de campaña. Por ello, señor presidente, solicito al Pleno la admisión a debate de la presente moción. Gracias. Muchas gracias, congresista Patricia Juárez, por la sustentación. Antes de continuar, quiero aprovechar en saludar la presencia en las galerías del hemiciclo a los representantes del Colectivo Nacional de Nombramiento del Personal de Salud, MINSA. Continuando, para oponerse a la admisión a debate de la moción, los grupos parlamentarios tienen 1 minuto cada uno, con máximo de 5 entre todos, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República. Se va a consultar la admisión a debate de la moción, en vista que no hay oposición, para lo cual se requiere el voto a favor de la mayoría de los congresistas hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del mencionado reglamento. Sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Han votado a favor 83 señores congresistas, más Alba Prieto, Burgos, Illich López, Flores Ancachi, Takuri, Roberto Sánchez, más la votación del presidente. En contra, 0, abstención, 0. En consecuencia, ha sido admitida a debate la moción de orden del día 18.499.
en debate la moción. Señores congresistas, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en la sesión del 29 de septiembre del 2021, el tiempo para el debate de las mociones de orden del día será máximo de 1 hora, distribuida proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. Señor relator, de lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate. Tiempo de debate 1 hora. Grupos parlamentarios. Fuerza Popular 10 minutos. Alianza para el Progreso 8 minutos. Podemos Perú 6 minutos. Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial 5 minutos. Perú Libre 5 minutos. Renovación Popular 5 minutos. Somos Perú 5 minutos. Acción Popular, 4 minutos. Avanza País, 3 minutos. Bancada Socialista, 2 minutos. Honor y Democracia, 2 minutos. Bloque Democrático Popular, 2 minutos. Señores congresistas, señores asesores, por favor, guardemos silencio para poder continuar. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Aragón. Perdón, el congresista Wilson Soto. Más el congresista Aragón. Gracias, señor presidente. Señor presidente, creo que esta moción de orden del día es una moción importante a ser aprobada en el Pleno del Congreso de la República. No podemos permitir que ciudadanos extranjeros estén violando nuestra Constitución Política del Estado. Además, los tratados internacionales que ha firmado el Estado peruano el año 1922, el primero de ellos, Salomón Lozano, y ratificado el año 1934. En tal sentido, este ciudadano colombiano, inclusive en su propio país, ya tiene antecedentes penales y antecedentes delictivos. El año 2022, inclusive, fue denunciado y sancionado por la Procuraduría General de la Nación del Estado colombiano. Por una serie de conductas funcionales, fue inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos en Colombia y también condenado para que pague una reparación civil y multas al Estado colombiano. En tal sentido, apoyamos esta moción de orden del día porque es importante que se respete y se defienda la soberanía nacional. La respuesta del Poder Ejecutivo tiene que ser más clara, más enérgica, más contundente de la misma manera. Y si el Congreso de la República está a la altura de las circunstancias, como creemos que sí, en buena hora, y merece su aprobación por parte de nuestra bancada. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Aragón. Tiene el uso de la palabra la congresista y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Heidi Juárez. Gracias, presidente. Saludar a toda la representación nacional. Hoy, por encima de todo, está el Perú, nuestra patria. Este no es un momento para divisiones ni para cálculos políticos. Hoy nos une una sola voz, firme y clara, para rechazar las declaraciones del presidente de Colombia y de su precandidato, que no solo resultan impropias, sino contrarias a la verdad histórica. No podemos permitir que se pretenda reescribir nuestra historia sobre la base del engaño o la desinformación. El pasado 12 de junio, en pleno ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales, aprobamos la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia del Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto, cuya capital es el pueblo de Santa Rosa.
Esta decisión soberana quedó consagrada en la Ley 3243. Ese territorio está, sin lugar a dudas, bajo soberanía peruana, conforme lo establece el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre el Perú y Colombia de 1922, así como el Protocolo de Amistad y Cooperación y su acta adicional, firmados en Río de Janeiro en 1934 y plenamente vigentes. Lamentablemente, recientes declaraciones y actos de autoridades del gobierno colombiano han generado tensiones que alteran el curso natural de la integración entre nuestros países. Es importante subrayar que este no es solo el sentir del pueblo colombiano, lo sabemos bien. Por eso aprovecho para expresar al hermano pueblo de Colombia nuestro profundo respeto y el reconocimiento de la historia y cultura que compartimos, así como nuestra voluntad de seguir construyendo juntos una agenda de desarrollo e integración. Nuestro rechazo no es al pueblo, sino a las posiciones de un reducido grupo de poder que desconoce la verdad histórica. Debemos, además, respaldar plenamente la labor de nuestros diplomáticos de Torre Tagle, quienes con profesionalismo y experiencia están adaptando todas las medidas necesarias para garantizar que la soberanía peruana se respete. Nos asiste el derecho, nos respalda la historia y nos fortalece la unidad nacional. Por eso hoy, mirando hacia el escaño del gran almirante Miguel Grau, afirmo con toda convicción: la soberanía del Perú no se negocia, se defiende. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Heidi Juárez. Tiene el uso de la palabra el congresista José William Zapata. Gracias, presidente. Presidente, señores congresistas, izar un pabellón nacional, una bandera nacional, que es un símbolo tan importante en territorio extranjero, es una grave falta. Y es una grave falta porque es territorio peruano respaldado por un tratado y por un protocolo. Entonces, poner en riesgo a una bandera nacional y a muchos ciudadanos colombianos que piensan diferente que este individuo, ¿no?, el señor Daniel Quinteros, pues no solamente coloca en riesgo a su bandera, porque la bandera ha podido ser maltratada. Y quiero resaltar aquí, presidente, que quienes retiraron la bandera nacional de Colombia lo hicieron de la forma más correcta que puede haber. Y eso se ha leído en el extranjero. Los colombianos, militares y civiles, han mostrado y les ha agradado el respeto como se retiró la bandera, como debe hacerse protocolarmente. La han retirado, la han doblado como debe ser y luego ha sido colocada en una instalación. O sea, la respuesta peruana en ese sentido ha sido la apropiada. Lo irresponsable está que en un ciudadano que tiene intereses personales, solamente personales y de grupo, pueda hacer tal cosa. Y en ese sentido, en Avanza País estamos absolutamente de acuerdo con esta moción y se debe sentar un precedente sobre este individuo que ha cometido o ha agredido al país en este sentido. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Guido Bellido, por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Tenemos que mostrar nuestro rechazo enérgico a las constantes agresiones que el Perú sufre por funcionarios, por algunos ciudadanos y por el propio presidente de Colombia. Pretenden desconocer los tratados internacionales que tenemos con Colombia. Y de ninguna manera nosotros vamos a permitir que eso suceda. Creo que debe existir una respuesta política contundente desde el Perú para hacer respetar el territorio nacional y, si es necesario, movilizar nuestra Fuerza Armada a la frontera para la protección de vida. Y aquí decimos con claridad, si el presidente de Colombia pretende desconocer los acuerdos internacionales que tenemos con su país, entonces tendríamos que retroceder y podríamos reclamar los territorios entre Putumayo y Caquetá. No quieren reconocer
que está resuelto la frontera y los territorios, entonces retrocedamos. Y creo que el país históricamente ha tenido esos territorios y por una incompetencia y una traición miserable desde aquí, desde el Congreso, han cedido esos territorios que jamás se debió ceder, en contra de la voluntad de los hermanos patriotas de Loreto. Y no podemos permitir una vez más que eso suceda. Por eso a quien en este momento dice ser presidenta o presidente, lo queremos ver en la frontera y no paseándose de turismo en otro. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero recordar a este Congreso que el señor Quintero es un NN en Colombia. ¿Y por qué le digo? Porque no tiene ni siquiera la capacidad de, en las internas de su partido, que se realizarán en octubre, de ganar. El señor Quintero va a pasar al olvido en octubre, así como va a pasar al olvido el señor Petro, que no tiene la simpatía de sus ciudadanos ni de su población y que ha sido rotundamente mal recibido en la frontera. Yo creo que este conflicto se tiene que ver en su real dimensión. Hemos podido conversar con amigos colombianos, con líderes de opinión del hermano país de Colombia, con empresarios colombianos también, quienes he visto en muchos medios han manifestado su posición en contra de cualquier tipo de conflicto que pudiera existir. Hay que hacer respetar la posición peruana, claro, y de manera contundente y rotunda, y creo que esta iniciativa el día de hoy va a contar con el respaldo de absolutamente todos, e insisto, no vamos a ser víctimas de las palabras de un personaje como el señor Petro, que por sus adicciones y por 1000 cosas más va a quedar en el olvido, no solo de su país, sino también de todos los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre. Muchas gracias, presidente. Desde la bancada de Perú Libre, desde luego, presidente, tenemos nuestro punto de vista y nuestra postura definida, presidente. El señor Daniel Quintero Calle no ha hecho más que provocar al Perú en una situación innecesaria. Consideramos nosotros que esa conducta demostrada por él no es más que una payasada, una chacotería política y una vergonzosa actitud que obviamente la reprochamos. En América Latina, presidente, no hay guerras y no queremos guerras con nadie. Y creo que los países de América Latina estamos en hermandad, estamos en armonía, estamos en un proceso de reencuentro entre las civilizaciones que hemos construido, cultura, civilización, a lo largo de cientos o miles de años. Estamos en eso. Y no puede ser que alguien que no entienda eso salga con este tipo de actitudes. No queremos tener enemigos, porque los enemigos los tenemos internamente, como la pobreza. Los pueblos andino-amazónicos, nuestro enemigo, por ejemplo, es la centralización exagerada, como el caso nuestro, el subdesarrollo. Y por eso, ¿qué necesidad hay de este tipo de conductas? Desde luego que tiene una connotación ante el cual no podemos estar indiferentes nadie. Creo que en materia de unidad nacional y en materia de defensa del territorio, presidente, tenemos que todos conjuncionarnos. Aquí, como muchas veces este Parlamento ha demostrado en materia laboral, por ejemplo, por reivindicar derechos laborales, nunca hubo color político. Y como en este caso tampoco debe haber color político. Por eso primero y en unidad será la defensa de la patria y el territorio, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Padilla, por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que nuestro Congreso está dejando bastante clara su posición política frente a esta intromisión y a este mal actuar de un personaje que a todas luces no está aparentemente en total juicio. Sin embargo, señor presidente, yo quisiera que nuestra actitud como peruanos sea otra, no una actitud belicista, sino más bien mostrar nuestro respeto a la población colombiana con quienes nos unen muchísimos lazos de amistad y también lazos comerciales, lazos binacionales. Entonces, creo que deberíamos pensar bastante en las consecuencias de lo que este clima belicista genera. Entonces, considero que no es oportuno ni pertinente atizar el fuego. Creo que hay que hacer todo lo contrario. Tendríamos que hablar en todo caso de cómo pacificar esta situación, cómo llegar a un entendimiento mutuo y no caer, otra vez digo, en este clima belicista. El Perú no quiere enemistarse con Colombia, mucho menos con los colombianos, con nuestros hermanos colombianos que están en las fronteras. El Perú no quiere estropear sus tratos comerciales. El Perú lo que quiere es seguir viviendo en amistad, en concordia, como hasta ahora lo hemos hecho con el país hermano de Colombia. Entonces, caer en la provocación de un acto infantil como lo está haciendo este señor es darle más crédito del que merece. Entonces, nuestro Congreso creo que ya puso en claro su posición firme y creo que no hay que darle más importancia de la que se le debe dar a una situación de esta naturaleza. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alfredo Pariona. Gracias, señor presidente, para saludar al pueblo peruano. Efectivamente, estamos ante un hecho muy lamentable que afecta pues a los peruanos. Pero es necesario analizar las causas de dónde provienen. A veces estamos centrados en el tema de los efectos, de las consecuencias. Hay que entender que nosotros los peruanos, al igual que los colombianos, somos hermanos. Si queremos ver un poco más atrás, tanto territorio peruano que efectivamente concedieron a los colombianos, pero esto con anuencia de quién, hasta por orden de quién, de Estados Unidos. ¿Qué papel juega Estados Unidos dentro de estos casos? Entonces, necesita analizar. Por otro lado, también hemos escuchado a lo largo de lo que hemos convivido en este Parlamento, algunas bancadas que empiezan a argumentar, a manifestar que Colombia, que Bolivia, México, entre otros, son pues comunistas, han fracasado, una serie de circunstancias. La última, la presidenta que manifestó acerca de Bolivia, acerca de Colombia. Es por eso que el canciller boliviano manifestó su protesta a este Estado peruano. Dejemos, pues cada Estado sabrá lo que es, socialista, comunista, capitalista, que lo vivan. Empezamos a entrar en nosotros, ¿qué somos nosotros? ¿En qué estamos? Hoy empiezo a escuchar también que allá no lo quieren al presidente, que al señor Daniel Quintero, déjalo pues entre ellos que se arreglen en su casa. Nosotros hay que defender la patria en base a ese tratado que se ha firmado pues en los años 1920. Eso hay que hacer prevalecer. Por lo tanto, rogamos al pueblo peruano a mantenerse en calma y afrontar esta realidad. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista y paz presidente Eduardo Salguana. Presidente, muchísimas gracias. Saludo cordial a todos los colegas parlamentarios. Presidente, obviamente tenemos que expresar primero nuestra conformidad con la propuesta planteada por la colega congresista Patricia Juárez. Creo que en estas situaciones en las cuales el Perú atraviesa una situación, digamos, un impasse diplomático a raíz de las declaraciones inaceptables del presidente de Colombia y ahora la actitud irresponsable de un personaje político, hay que decirlo, vinculado al presidente Petro, ¿no?
y creo que en estos casos tenemos que ratificar, presidente, la hermandad histórica que tenemos con la hermana República de Colombia, una hermandad que se pierde en las brumas del tiempo, la independencia, y tenemos ahora que construir una agenda de paz, una agenda de desarrollo. Tenemos una frontera internacional en la cual tenemos muchos desafíos, muchos retos que afrontar, y necesitamos hacerlo de manera conjunta, de manera articulada. Tenemos la Amazonía, tenemos situaciones complicadas como narcotráfico y otras actividades ilegales que se tienen que encarar, y son esos temas en los cuales deberíamos en realidad estar preocupados. Además de ello, el tema del desarrollo de fronteras, que aquí se ha conversado ya largamente en el proyecto de ley aprobado hace algunos minutos, presidente. Esos son los temas que nos tienen que ocupar. Y creo que además de ello hay que ratificar que América Latina es un continente de paz, porque si tenemos paz, tenemos estabilidad, y si hay estabilidad, tenemos desarrollo, tenemos bienestar, tenemos crecimiento económico, que es lo que queremos para nuestros ciudadanos y para nuestros pueblos. Sin embargo, creo que en la redacción de la moción le estamos dando, este señor es un político, es un aspirante a candidato presidencial, y mañana va a ser noticia esto en Colombia, que el Congreso de la República del Perú ha debatido la actitud, entre comillas, audaz de este sujeto en la isla Santa Rosa, y vamos quizás a victimizarlo y le vamos a dar la notoriedad que él quizás ha buscado con esta situación de afrenta al Perú. Yo creo que hay que rechazar, sí, su conducta, pero quizás habría que evaluar el tema vinculado a su ingreso o no de la exhortación al país. Creo que eso puede verse como una medida administrativa de migraciones sin necesidad de un acuerdo del Congreso de la República. Eso lo planteo como sugerencia a la proponente de la moción para que sea evaluado en todo caso. Sin embargo, también, presidente, considero que se debería agregar un acuerdo adicional de la moción para que se convoque al primer ministro y al canciller al Congreso de la República, para que nos informe exactamente qué acciones están haciendo, uno, para garantizar la soberanía del país en ese territorio fronterizo; dos, presidente, para que nos informe qué acciones va a desplegar la Cancillería para explicarle al mundo, al escenario internacional, cuál es la posición que tiene el Perú en torno al respeto y al cumplimiento de los tratados internacionales. ¿Por qué decimos que esa región es del Perú y no colombiano? Entonces la posición del Perú tiene que ser esclarecida, tiene que ser difundida en el ámbito internacional. Y segundo, presidente, que vengan a explicarnos qué acciones de desarrollo están desplegando para atender las necesidades no solo de Santa Rosa, sino para delinear realmente una política de fronteras que atienda las carencias, que atienda las necesidades, que atienda el abandono secular que hay en la Amazonía y en todas las fronteras del Perú, presidente. Eso propondría, y voy a alcanzar un texto a mi estimada colega Patricia Juárez, a ver si lo incluimos y de esa manera completamos y traemos aquí al Premier que nos explique qué está haciendo el gobierno realmente en torno a las fronteras del Perú. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Marticorena. Gracias, señor presidente. Saludo a los congresistas presentes. Yo quiero ser un poco más reflexivo con lo que ya se ha señalado. A raíz de lo que está pasando, obviamente el Estado expresa una vez más su actitud reactiva frente a los grandes problemas que tiene el país, y el Congreso también. Yo creo que esto hay que aprovechar para incidir bastante en priorizar proyectos y obras para la zona fronteriza, que es lo que hemos descuidado. La única manera de contrarrestar que estos sucesos puedan fortalecerse o engrandecer es que nosotros planteemos propuestas de desarrollo en esa zona fronteriza, no solamente en Iquitos, en Piura, en Tumbes. Yo creo que es el momento de reflexionar, y el Congreso también tiene un papel importante para priorizar proyectos que ayuden en infraestructura de salud, educación, en toda esa zona fronteriza. Yo creo que es una manera de ahorrar, porque generar un conflicto genera mucho gasto al Estado, como hoy día se está movilizando. El tema debe servir para reflexión. Entiendo que la posición del Perú también debe ser muy firme y respetuosa, fuerte ante el gobierno, pero respetuosa ante la población, que no tiene responsabilidad de estos hechos que algunos pretenden utilizar como buscando la unidad frente a los problemas internos que tiene. Por esa razón, esto debe servir para una profunda reflexión, y prioricemos obras en todas las zonas fronterizas del país para fortalecer la identidad nacional, que es la garantía para que los peruanos podamos defender nuestra patria. Gracias, señor presidente.
Tiene el uso de la palabra la congresista Rocío Torres por 2 minutos. Gracias, presidente. Seguimos con el tema de nuestras fronteras. Esta actitud, esta moción nos debe llevar a reflexionar, presidente, sobre el nacionalismo, que es un sentimiento de un pueblo identificado con su Estado, pero el Estado también debe estar identificado con los pueblos fronterizos de nuestro país. En el año 1988, nuestras Fuerzas Armadas realizaban una interdicción de naves y estaba personalmente en esa época el viceministro del Interior, Agustín Mantilla, supervisando personalmente el trabajo policial y el control de nuestras fronteras. Hoy el control de nuestras fronteras se ha reducido a su mínima expresión, presidente, y estamos hablando de más de 37 años. Y hay que saber en qué condiciones estamos hoy día en nuestra frontera y defendiendo nuestra soberanía. Presidente, el Tratado de Salomón Lozano fue firmado secretamente por el gobierno de Agustín B. Leguía en el año 1922 y fue ratificado en el Congreso en el año 1927. Y la entrega física se ha hecho en el año 1930, recién de Leticia y Santa Rosa. Después que los loretanos han luchado en esta guerra, presidente, nos traicionó en esa época el presidente B. Leguía, y por eso es que hago mi reflexión sobre el nacionalismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día por defender y proteger y desarrollar nuestras fronteras? Presidente, y finalmente quiero para conocimiento de todos, no podemos ser indiferentes frente a la naturaleza. La naturaleza hoy nos está enseñando. Miren, Leticia hoy está quedándose sin río. El Amazonas, 10% nomás del Amazonas debe estar transitando hoy día por Leticia. Hoy se están sedimentando esas islas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para intervenir con respecto a ello? Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosángela Barbarán por 2 minutos. Presidente, en el orden estaba primero el doctor Bustamante. No lo han contemplado. En el orden estaba primero el doctor Bustamante. Congresista, ¿desea hablar ahora, luego? Sí, después. Sí. Sí. Congresista Mary Infantas, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, esta es una vez más de que personalmente quiero decirle al señor Daniel Quintero que gracias por llamar la atención del Poder Ejecutivo del Perú, porque no solamente él coloca una bandera colombiana en la frontera de Perú. Nosotros vemos que en la zona del Río de Santiago, un distrito abandonado en las fronteras de lo que es la provincia de Condorcanqui, las banderas ecuatorianas están ahí, señor presidente, en nuestra zona. ¿Y quién dice nada? Cuando le dije al señor ministro de Defensa aquí en el Congreso, le digo, señor ministro, no permita que las banderas ecuatorianas se coloquen en el territorio peruano. ¿Qué dijo? Nada. Y ahora que estamos, bueno, yo le doy gracias a ese presidente que la verdad que solamente por ganar populismo, porque tiene un gobierno desastroso, como lo ha dicho sus mismos conciudadanos, ahora sí nos llama la atención de que se están poniendo una bandera colombiana en la región del Perú, cuando si nos vamos a Río Santiago vemos en la zona de territorio peruano las banderas ecuatorianas. ¿Y quién dice nada? Los mismos peruanos piden a nosotros como congresistas que llevemos banderas peruanas para que coloquen ahí. ¿Por qué? Porque los peruanos en la región de Condorcanqui, parte de Río Santiago, pienso que si les dicen perteneces a Perú o a Ecuador, no sé, yo creo que se van a Ecuador, porque sus carreteras están completamente
para que termine. Eso, tenemos los centros de salud de Galilea en Río Santiago que solamente están cubiertos por cartones. No hay equipo, no hay profesionales. No hay centros educativos. Ahora estamos peleando para que siquiera vaya a un expediente técnico para el colegio de Soledad que queda en Río Santiago. Se han hecho más de un año y no lo terminan. Por favor, pido que se ponga más. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Edwin Martínez Talavera, de la región Arequipa. Gracias, presidente. Yo creo que no debemos ser blandengues ante esta enfermedad de violencia que está de moda. Alguien seguramente lo aconsejó a este candidato: toma lo que no es tuyo y te van a hacer famoso. Y lamentablemente lo estamos haciendo famoso. Esa fama delincuencial que en los políticos se está haciendo casi característica. Pero esta es una muestra clara de un político mediocre, de un político delincuencial que hoy pretende ser presidente en Colombia, y estoy plenamente convencido que ni su familia le va a dar el voto por el repudio que está generando al atreverse a poner una bandera colombiana en suelo patrio. Aquí es donde nosotros tenemos que defender, vuelvo a repetir, nuestra integridad, nuestra soberanía nacional. No hay cuestión de ideología, como dicen algunos, o cuestión de que no podemos enardecer los ánimos, que la paz y la tranquilidad, no. Si alguien viene a tu casa a quererte imponer algo, nosotros tenemos que defender nuestra casa. Nuestra casa es la patria, es el Perú, y tenemos que defenderla de este tipo de sinvergüenzas. Gracias, presidente. Gracias. Congresista, tiene el uso de la palabra la congresista Heidi Juárez. Gracias, presidente. Para informarle a toda la representación nacional que desde la Comisión de Relaciones Exteriores hemos invitado al canciller y a su cuerpo diplomático para que asistan el día lunes a las 11 de la mañana a la comisión. Y ya hubo respuesta por parte de Cancillería, eso para mencionarle al colega Salguana, y a la vez también estamos en coordinaciones con el ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que también asista a la comisión. Así que invito a todos los colegas que quieren participar de esta sesión. Los espero en la Comisión de Relaciones Exteriores el lunes 18 a las 11 de la mañana. Gracias, presidente. Gracias. Congresista, tiene el uso de la palabra el congresista Ernesto Bustamante, por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. El señor Daniel Quintero ha sido mencionado varias veces y en esta moción de lo que se trata es de declararlo como persona no grata. Algunos congresistas han mencionado que se trataría de una persona sin mayor relevancia, algunos han dicho NN, un NN en Colombia. Yo no sé, yo pienso que no es un NN, yo pienso que es una persona que merece todo respeto como tantas otras personas en el planeta. El problema es que el señor Quintero se está metiendo con la soberanía del Perú y él no es realmente cualquier persona. Él es el exalcalde de Medellín y es un precandidato a la presidencia de Colombia. Lo que ha hecho el señor Quintero no es solamente atreverse a poner una bandera colombiana en territorio peruano. Hace otras cosas también. Por ejemplo, acaba de declarar él que, dice, Perú secuestró 2 topógrafos colombianos, 2 ingenieros, dice, del gobierno de Colombia, que estaban realizando topografía en Santa Rosa. Eso lo ha declarado el propio señor Quintero. Quintero es del partido del presidente Petro. Entonces estarían admitiendo que los topógrafos que estaban en la isla peruana, la isla de Chinería, realmente estaban encargados por parte del gobierno colombiano. También menciona el señor Quintero, dice, o los entregan o vamos por ellos. O sea, de una manera totalmente atrevida, irrespetuosa e imprudente, se atreve a decir que va a venir al Perú a recoger o a llevarse a estos topógrafos que sin autorización estaban en territorio peruano. Y más aún, dice, burlándose de esta
moción, cuando se anunció que se iba a presentar, dice ninguna moción para evitar la presencia del señor Quintero podrá evitar o impedir que se presente porque, dice él, se trata de territorio colombiano. Yo pienso que esta moción de orden del día tiene que ser aprobada precisamente por esto, porque se trata de una persona imprudente, de una persona que de una manera totalmente inconveniente para la paz entre los pueblos de Colombia y del Perú, se encuentra desarrollando una serie de actividades y mencionando una serie de expresiones que atentan contra la soberanía nacional. No se trata de cualquier persona, es un precandidato a la presidencia de Colombia. Debemos tomar en serio y con mucha preocupación sus afirmaciones y sus acciones. Por ello, hay que respaldar esta moción de declararlo persona no grata. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Bustamante. Tiene el uso de la palabra la congresista Noelia Herrera por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Lo ocurrido con el señor Quintero no es más que una resaca proveniente del señor presidente comunista Gustavo Petro. Y esto sí, señor presidente, por supuesto que lo tenemos que tomar con firmeza y como el tema lo amerita, porque estamos hablando de soberanía, estamos hablando de defender nuestra patria y es importante que desde el Ejecutivo se tomen las acciones necesarias para hacer respetar nuestro territorio. Si el señor Quintero, candidato, precandidato, aspirante a algún cargo público en Colombia, osa e intenta poner al Perú en una situación de conflicto con Colombia, los ciudadanos colombianos lo tienen que saber, que desde aquí nosotros vamos a defender nuestro territorio, sin minimizar en absoluto que apenas es un impasse. No es un impasse, es un escenario serio en el que se debe tomar cartas en el asunto de forma inmediata, así como es de urgencia que se atienda a la población de la isla Santa Rosa como parte del Perú, cubriendo las necesidades básicas de forma urgente. Y no es porque ahora mismo nos encontremos en una situación de aparente conflicto, sino es porque los peruanos merecen ser atendidos a nivel del país. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosángela Barbarán. Gracias, presidente. Presidente, ¿podríamos nosotros estar frente a un payaso que está en plena campaña y minimizar los hechos que ha cometido el señor Daniel Quintero? Pero lo que no se ha dado cuenta este hombre, que después de izar la bandera colombiana en territorio peruano, salió corriendo, porque si uno es valiente hasta el final. Pero lo que ese hombre hizo es salir corriendo. Hay que recordarle que las payasadas también pueden ser delito. La provocación, la incitación a la guerra es un delito y es un delito grave. Y que también recuerde que Perú y Colombia tienen tratado de extradición, así que se vaya con mucho cuidado en primer lugar. En segundo lugar, presidente, yo quiero saludar realmente la acción de nuestra policía y nuestras fuerzas militares, quienes tuvieron total respeto por la bandera del país hermano. El Perú, presidente, está actuando hasta el día de hoy con mucha diligencia. Que sea también un llamado de atención para nuestras propias autoridades, que la isla Santa Rosa no quede en el olvido después de esos hechos. Necesitamos que nuestros distritos más alejados tengan una inversión contundente. Presidente, esta es una oportunidad de unidad total para los peruanos. Hoy, la izquierda y la derecha han optado por tomar un consenso sobre un punto fundamental, y es el respeto de nuestra soberanía, de nuestra patria. Y ese es el sentido, presidente, de unidad que debemos tener en todo momento para prevalecer los intereses de nuestro país frente a cualquier interés personal, ideológico o de otra índole. Es momento, presidente, de hacer respetar a nuestro país de cualquier chistoso que está realmente violentando y sobre todo descuidando que en el Perú siempre vamos a poder reaccionar
con contundencia cuando intentan mellar nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Siempre haciendo las recomendaciones para que este Parlamento evite adjetivar en los argumentos que se esgrime. Tiene el uso de la palabra el congresista Alejandro Cabero. Por 1 minuto. Gracias, presidente. Presidente, si al señor Petro realmente le interesara resolver el problema de la frontera con el Perú, la solución es bien simple. Aquí lo que hay que hacer, presidente, es comenzar a dragar el río Amazonas por el lado de Leticia, que es donde se está secando, y eso requeriría cooperación internacional en lugar de estar enfrentando oportunistamente a las naciones por un cálculo electorero y mediocre del señor Petro. Entonces aquí realmente lo que tenemos que exhortar, presidente, es que la Cancillería peruana, el pueblo colombiano, en lazos de amistad históricos entre ambos países, colaboren en solucionar el problema de la frontera en el río Amazonas. La solución es dragar el río en lugar de Colombia oportunistamente querer ahora apropiarse de la isla Chinería, que claramente es peruana, como lo estipulan los tratados firmados por ambos países, presidente. Esto tiene que llamar la atención también de lo importante que es la presencia del Estado en las fronteras, presidente, y allí también hay que exhortar al gobierno peruano a poner orden y a llevar la presencia del Estado. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Soto. Por 2 minutos. Presidente, muchas gracias. Nosotros, presidente, desde la bancada de Acción Popular respaldamos plenamente esta moción del orden del día 18.499. Señor presidente, ¿qué dice en la Constitución Política, en el artículo 43? La República del Perú es democrática, social, independiente, es soberana. Asimismo señala en el artículo 44, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional. Bajo ese contexto, señor presidente, aquí todos estamos obligados a respetar nuestra soberanía nacional, independientemente, señor presidente, que pertenezcamos a diferentes fuerzas políticas. Aquí, con Colombia, no hay nada pendiente, señor presidente. Y nosotros, efectivamente, con nuestra facultad, aquí en el Parlamento, porque somos el representante del pueblo, aprobamos, señor presidente, para crear el Distrito Santa Rosa. Obviamente, el proyecto que nos ha enviado el Poder Ejecutivo. Nosotros condenamos y reprochamos la actuación del precandidato presidencial, señor presidente, en este caso del señor Daniel Quintero. Coincido totalmente con la congresista Juárez. Qué gusto que haya presentado también esta moción, señor presidente, y por lo tanto nosotros, como partido, como bancada de Acción Popular, vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Cueto por 1 minuto. Gracias, señor presidente. Solamente para remarcar lo que ya todos han dicho, ¿no? En realidad no vale la pena hacerle caso a este payaso, que es el nombre de la moción. Lo que deberíamos hacer es declarar non grato al causante de todo, que es el señor Petro. Ese es el verdadero causante de todo esto, y no estar hablando de enviar la fuerza, nada. Eso es lo que quiere. Y yo creo que ya le hemos dado demasiado tiempo y hemos perdido, creo yo, en mi opinión, tiempo hablando de este, repito, payaso que no vale la pena ni siquiera mencionar su apellido. Tenemos que hacer que este Congreso, al nivel del Congreso, declare non grato a quien realmente es el culpable de todas estas cosas, que es el señor Petro. Ese es el responsable, a él es el que declarar non grato. Gracias, señor presidente. Congresista, tiene el uso de la palabra congresista Elizabeth Medina por 2 minutos con 30. Muchísimas gracias, señor presidente. Desde la bancada de Somos Perú, justamente la medida que ha protagonizado este señor Daniel Quintero, es el momento que todo el Congreso, todos a una sola voz, tenemos que declararle una persona no grata para todos nosotros los peruanos.
para decirle justamente lo único que ha generado es crear una tensión diplomática, presidente, entre ambos países hermanos. Y nosotros como peruanos justamente debemos resolver dichas diferencias a través del diálogo y la cooperación entre ambos países. Ya sabemos y conocemos a estos odiadores, a estos divisionistas como el presidente Petro, que lo único que hace es causar protagonismo para llamar la atención. No caigamos en ese juego. Y por eso hoy le pedimos que el día de mañana la señora presidenta deje y debe dejar sentada nuestra posición como propietarios de dicho distrito de Santa Rosa. Le pertenece al Perú. Hemos visto por todos los medios de comunicación y desde aquí saludamos a toda la población de Santa Rosa que están defendiendo nuestro territorio en todas sus declaraciones por las redes sociales. Están diciendo que ellos son bien peruanos y Santa Rosa es del Perú y que vive el Perú, carajo. Gracias, presidente. Congresistas, ciertamente hay frases populares en nuestro país y que seguramente nos emociona mucho manifestarlo. Sin embargo, debo precisar también y pedirles siempre que emitamos nuestras posiciones con prudencia. Congresista Bernardo Paso, tiene usted el uso de la palabra por 2 minutos con 30 segundos. Muchas gracias, presidente. Saludo a la representación nacional. Señor presidente, a través de los tiempos nos une lazos de hermandad con el hermano pueblo colombiano. Y debemos rechazar tajantemente este vil comportamiento de este innombrable ciudadano colombiano de apellido Quintero, que por figurar con sus afanes electorales como precandidato y seguramente por ganar simpatía, adeptos dentro del pueblo para las próximas elecciones en este país, ha cometido el acto vergonzoso en nuestro territorio de izar la bandera del hermano país de Colombia. ¿Qué culpa tenemos los peruanos que la madre naturaleza permite el retiro del río dentro del límite con nuestro país? Es por eso, señor presidente y colegas, que es importante decir que debemos rechazar este comportamiento de un órate político irresponsable que trata de enfrentar a dos pueblos hermanos. Y es por eso que exigimos respeto a nuestra soberanía nacional, y por eso que vamos a respaldar contundentemente, como somos Perú, a esta moción presentada. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Montalvo por 3 minutos. Gracias, presidente. Colegas congresistas, desde la bancada de Perú Libre, siempre firmes, cuidando la soberanía nacional. Claro que estamos de acuerdo con declarar persona no grata al ciudadano colombiano y a cualquier ciudadano que esté en contra. Presidente, por eso, para que no sucedan estos hechos deplorables, debemos reforzar nuestras fronteras, no solo con las Fuerzas Armadas, sino a través de políticas públicas eficaces, presidente. Entonces, que coadyuven el desarrollo socioeconómico de nuestros hermanos asentados en esos lugares fronterizos. Por ejemplo, tenemos la región Condorcanqui, también abandonado por el Estado. Todavía esperamos que nos digan, se está invadiendo. Hace tiempo que están invadiendo, sino que el Estado no dice nada. Recordemos, presidente, colegas congresistas, que este abandono viene de muchas décadas, no de ahora, no de la actualidad, presidente. Entonces, lo mismo sucede en el distrito Santa Rosa de la región Loreto, por lo que debe ser atendida con urgencia, presidente, colegas congresistas, sus necesidades vitales a través de los diversos ministerios. En cuanto a los aspectos socioeconómicos, entonces
ameritan tomar medidas urgentes, presidente, colegas congresistas, para hacer respetar la integridad territorial en el marco de los acuerdos tratados vigentes desde el año 1922. Presidente, colegas congresistas, la dinámica social, económica de sus viviendas es preocupante, presidente, en vista que se encuentran en total descuido y abandono por parte del Estado. Santa Rosa. Presidente, dentro de ello, lo más relevante es que ni siquiera existe un mercado de abasto, presidente. Imagínense, presidente, colegas congresistas, aquí lo que se quiere llegar a un diálogo, El diálogo es importante para llegar a un consenso y no esperar un conflicto, porque de un conflicto se beneficia un tercero, los países que venden las armas. Ellos están esperando que exista el conflicto aquí en el Perú. Y entre países hermanos no podemos nosotros estar desesperados que exista un conflicto, presidente. Colegas congresistas, reflexionemos. La paz, hermanos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Valer por 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Presidente, mi intervención es para, en primer lugar, respaldar la moción de orden del día presentada por la congresista Juárez. En segundo lugar, presidente, es para aunarme a la solicitud del congresista Saluana en el sentido que se debe agregar a esa moción de orden del día la invitación al presidente del Consejo de Ministros y al canciller de la República para que vengan a explicarnos pormenorizadamente y la situación actual de este conflicto innecesario que se viene creando. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista David Jiménez. Por 1 minuto. Sí. Presidente, buenos días. Muchas gracias. Intervengo para expresar mi total respaldo a la moción presentada por nuestra colega congresista Patricia Juárez. Pero además, señor presidente, como muestra de interés y prioridad que el Congreso de la República tiene respecto a nuestra soberanía, solicito se evalúe la posibilidad de realizar un pleno descentralizado del Congreso de la República en el distrito de Santa Rosa, en cuya agenda se deba tratar las iniciativas legislativas que guardan relación con el desarrollo de la frontera de nuestro país. Y estoy seguro que nuestra representación nacional respaldará esta propuesta. Muy amables, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Para informar a los parlamentarios que en la Junta de Portavoces se han planteado que van a haber plenos departamentales, regionales, para justamente incluir todos estos temas de importancia para las regiones de nuestro país. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Patricia Juárez para que informe sobre el texto que se va a votar. Sí, presidente, gracias. Muchas gracias también a todos los colegas por su participación. Yo creo que este es un tema nacional que nos une, obviamente, necesariamente. Ha habido algunos aportes valiosos de algunos congresistas y especialmente lo que tengo que resaltar, presidente, es que es unánime el pedido de todo el Congreso y creo de todo el país que tiene que haber una política pública importante en nuestro país de cuidado de nuestras fronteras, de cuidado de las ciudades que están en las fronteras y que son en muchos de los casos los peruanos más olvidados
hijos de nuestro país. Creo que eso es lo que debemos de cuidar y creo que debemos de sacar una lección de este tema. Y el otro tema que quiero acoger, presidente, es el pedido del congresista Salguana. Si bien es cierto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores ha pedido el lunes la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, del canciller y del ministro de Defensa, el pedido del congresista Salguana que yo recibo, me parece con beneplácito, es que pudiéramos convocar al canciller, al Pleno del Congreso, para que explique a todos los congresistas cuál es la situación en la que se encuentra el país, quizás en una sesión reservada, para lo cual, presidente, voy a presentar un texto sustitutorio de la moción acogiendo el pedido del congresista Salguana, al ministro de Defensa y al ministro de Relaciones Exteriores. Congresista Patricia Juárez. Congresista Juárez, ¿va a presentar el texto o cuarto intermedio para...? Sí, vamos a presentar el texto, presidente. En unos minutos yo le pediría que siga con el siguiente tema y luego retomarlo. Señores congresistas, vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Patricia Juárez para que informe sobre el texto final que se va a votar. Y señor presidente, hemos recogido en el artículo 5º la sugerencia del congresista Eduardo Salguana en el sentido de invitar al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Defensa al Pleno del Congreso con la finalidad de informar a la representación nacional sobre la situación actual y las medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa. Y luego los otros 4 artículos continúan inalterables, así que solicito, creo que este es un tema que une a todos los peruanos. La defensa de nuestra soberanía está establecido no solamente constitucionalmente, sino que siempre existe el espíritu de amor y defensa a nuestro territorio peruano, a nuestra patria y a la hermandad entre todos los peruanos. Solicito por eso, señor presidente, ir al voto. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Señora relatora, de lectura a la parte resolutiva de la mencionada moción. Texto sustitutorio, presentado el 14 de agosto de 2025 a las 12 horas con 54 minutos. El Congreso de la República acuerda, primero, rechazar y condenar enérgicamente las acciones del ciudadano colombiano Daniel Quintero Calle, por constituir una afrenta a la soberanía, la integridad territorial y el orden jurídico de la República del Perú. Segundo, declarar persona no grata al mencionado ciudadano en el territorio de la República del Perú. Tercero, exhortar al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Interior a adoptar las acciones necesarias para prohibir el ingreso de Daniel Quintero Calle al territorio nacional. Cuarto, respaldar decididamente las acciones diplomáticas que viene desplegando la Cancillería del Perú en defensa de la soberanía nacional, reconociendo su labor decidida y constante para garantizar el respeto a los intereses y derechos soberanos del país frente a cualquier intento de vulneración. Quinto, invitar al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Defensa al Pleno del Congreso, con la finalidad de informar a la representación nacional sobre la situación actual y las medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa. Congresista Juárez Gallegos. Muchas gracias. Con la misma asistencia al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 77 señores congresistas, más Chirinos, Echaíz, Alegría, Quirós, Tacuri, Revilla, más el voto del presidente, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la moción de orden del día 18499. Más Magali Ruiz. A favor.
señores congresistas, se les informa que el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa concurrirán a informar sobre la situación actual y las medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa a la sesión del Pleno del Congreso de la República, que se llevará a cabo el jueves 21 de agosto a las 10 de la mañana. Si no hay oposición a lo mencionado, se dará por aprobado. Ha sido aprobado. Ya escuchamos a los congresistas declarar persona no grata a Daniel Quintero Calle, pero hay que tener en cuenta que la moción de la congresista Patricia Juárez no solo era para declarar persona no grata, sino también para instar al Ejecutivo para que Daniel Quintero Calle no pueda ingresar a territorio peruano. Además, también hubo una propuesta para invitar al ministro de Relaciones Exteriores, cosa que fue aprobado por todos los congresistas, ya que fue un voto unánime. Ante ello, también la plataforma, la página oficial del Congreso de la República publicó lo siguiente. Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó la moción 18499, por la cual acuerda rechazar y condenar enérgicamente las acciones del ciudadano colombiano Daniel Quintero Calle por constituir una afrenta a la soberanía. Y también se puede observar en esta publicación que menciona lo siguiente. Aprobado. Moción 18499. El Congreso de la República del Perú acuerda rechazar y condenar las acciones del ciudadano colombiano Daniel Quintero. Lo declara persona no grata y exhorta al Ejecutivo a prohibir su ingreso a territorio nacional. Y podemos observar en la foto donde justamente la población peruana está retirando con total respeto la bandera colombiana. Pero sigue el mensaje del Congreso y manifiesta lo siguiente. La moción también señala que el Congreso de la República del Perú respalda las acciones diplomáticas de la Cancillería del Perú en defensa de la soberanía y acuerda invitar a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa al Pleno del Congreso, con la finalidad de informar sobre la situación y medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa. Bien, es así entonces como también en las plataformas oficiales del Congreso de la República se ve y se anuncia la decisión del Congreso en contra del ciudadano colombiano Daniel Quintero Calle. Y ahora, ustedes, ¿qué opinan acerca de esta decisión del Congreso de la República, que ha sido unánime? Es decir, todas las bancadas se han unido. Pero un dato importante es que hoy, 14 de agosto de 2025, si bien la sesión es presencial, muchos congresistas brillaron por su ausencia. Por falta de algunos congresistas, tal vez quizás no se hubiese tenido el quórum necesario y no se hubiese realizado el pleno del día de hoy. Así que estar al tanto de lo que realizan los congresistas, si se presentan o no al pleno del Congreso, ya que ellos justamente han sido elegidos por la población para que puedan justamente estar en el pleno del Congreso para poder debatir y posteriormente votar las leyes que son para el beneficio de todos los peruanos. Bien, ahora sí, los leemos en los comentarios. Somos JF Digital, informó su amigo José Fernández para más noticias de política y actualidad.